Hola gente, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Nuevamente aquí a través de la plataforma de Diario Mirador. Mi nombre es Juan Carlos Artavia, un gusto estar con ustedes. Hoy ya con nuestro noveno episodio de El Pueblo en la Mira, un programa que ha gustado mucho y que la gente se ha compenetrado muy bien y que nos ha dado muy buenos comentarios con respecto a cada una de las personas que hemos traído acá a Bombonete, a nuestro programa El Pueblo en la Mira. Recordar a la gente que estamos en Cafetería y Repostería Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional, camino al Malecón, un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, acá Cafetería Bombonete, para que se dé la vueltita y se coma una rica repostería. También tienen pancito para que lleven para el desayuno, para que tengan en la casa, y el pan es riquísimo. Ahorita tenemos aquí un pancito de muerto que le llaman ellos, bastante bueno, para que vengan y lo prueben acá en Bombonete. También agradecer a nuestros patrocinadores, a The King Boxing, a la gente de Marina Pesvela, a la gente también de Dormicenters, by Colchones y más, con sucursales en Parrita, Quepos y Jacó, y a la gente de Cope Agri Agromotriz, detrás del Cope Agri Supermercados, acá en el centro de Quepos. Bueno, hoy con un invitado muy especial, al cual yo personalmente hace tiempo quería traer, una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, porque fue una persona que marcó gran parte de mi vida y la de muchos jóvenes y niños del cantón de Quepos. Saludo con mucho orgullo a don Guay Guerrero Espinosa, el profe Guay. ¿Cómo me le va, Guay? Muy bien, ¿y usted, Juanca? Muy bien, Qué bueno, Guay. Qué dicha tenerlo por acá. Gracias por aceptar la invitación. claro. Lo felicito y también le agradezco la invitación. Crea que lo vamos a pasar bien comentando algunas cosas de nuestro cantón que tienen que ver también con parte de lo que a mí me fascina, que es el fútbol. Perfecto, bueno, antes de entrar en materia de lo que nos trajo hasta el día de hoy, háblenos un poquito de usted, de su vida, dónde nace don Guay, cómo fue su infancia. Háblenos un poco de eso. Sí, Juan, vieras que, bueno, yo nací acá en Quepos, aquí frente a los barracones, que está al frente del malecón. Ahí mi abuela fue la que me atendió y ahí nació Wadi y 3 meses después nos llevaron a una finca que queda aquí al oeste de Quepos, colindando con la hacienda de don Germán Lutz y el parque de Manuel Antonio. Ahí viví mi infancia, fui a la escuela en ese tiempo, la oficial de Quepos, ¿Qué es la a- Corea hoy? que es la Corea hoy. Tenía que caminar hora y media, levantarme a las 4 de la mañana y caminar por unos barriales para poder ir a estudiar. El primer grado no lo hice aquí en Quepos porque mi papá tuvo que trasladarse a Punta Arenas, allá en Punta Arenas, en la escuela de párvulos, la que hoy en día es Mora y Cañas. Cursé el primer grado y luego el segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto lo hice acá, ya propiamente en Quepos. De ahí pasé al colegio, aquí saqué mi bachillerato y luego, por cuestiones meramente económicas, eh, me trasladé a San José, donde trabajé como encargado de bodega en una tienda. Eso fue en el año 71. El bachillerato lo saqué en el 70. Y en el 71 estaba trabajando era una tienda que, si mal no recuerdo, era las tiendas 095 que pertenecían a un cubano. No era como Es, la de los chinos esta que golpeaban a la gente, no, no. no, no, jamás. No, no, muy bien, era muy buena persona el cubano este. Y ahí trabajé todo ese año y luego me trasladé a Quepos. En Quepos eh, la municipalidad daba contratos de limpieza de caminos y de formación de caminos, volando pico y pala. Y entonces mi papá ya tenía más o menos como unos 15 años, 16 años, y mi papá me llevaba a hacer esos trabajos mientras podía conseguir otro. Ya estudiar no podía porque en esos tiempos era muy difícil. Económicamente mi familia no lo podía hacer, pero
Dios le tiene preparado a uno cosas muy bonitas. Y lo más que trabajé con contratos de la municipalidad en ese año, en el 71, eh, fueron unos meses y luego me llamaron para que hiciera un permiso de unos meses de un maestro que tenía que trasladarse para otro lugar y entonces me dieron la opción de ir a trabajar en una escuela. Lo mío, sinceramente, no era eso. No. No, lo mío no era estudiar educación, por ejemplo, o trabajar en educación, sino que lo mío era ser ingeniero agrónomo. Pero costaba, en ese tiempo costaba mucho, era muy difícil. Entonces yo tomé el trabajo de maestro rural allá en la primera escuelita San Cristóbal en el año 72 Sea por inicié. Savegre. Por Savegre, sí, aquí para dentro de Copesilencio. Y entonces ese fue mi primera escuela, ahí me quedé, ya el muchacho que estaba a cargo ya no volvió. Y entonces ahí finalicé el año, fue mi primer año. Creo que poco a poco eh, el trabajar con niños y conste que eran niños grandes de 15 años, había muchachas de 14, 15 años, jóvenes de 15, que apenas estaban cursando el primer grado, porque ahí no había llegado a escuela todavía. Entonces, el primer año mío fue prácticamente darle a todos primer grado. ¿Usted dónde vivía en ese momento? En ese momento yo viajaba desde la finca. Desde la Entonces, finca. ¿Cómo viajabas? tenía que tomar el bus de que iba para Savegre y ahí en el puente de Savegre nos dejaba el bus y de ahí teníamos que agarrar caminando. Duraba 3 horas y media más o menos para A la llegar a la escuela. escuela. Y a la vuelta igual. A la Pero sí, vuelta igual. sí podías Yo, tomar el bus de vuelta. en ese tiempo se trabajaba hasta los sábados a las 10 de la mañana. Entonces los sábados yo agarraba la mochila o la maletilla y me venía para ir a ver a mis papás. A veces no podía porque me tenía que quedar, tal vez porque llovía. En ese momento caían un torrencial aguacero, entonces no podía salir. Tenía que cruzar el río Guao como 3 veces. Eh, Iba a visitar a mi mamá, a mi papá, allá en la finca. Y el domingo eh, regresaba a mi escuela. Igual, de la misma manera. En bus hasta el puente y del puente caminando 3 horas y media hasta la escuela. Ahí, O sea, toda la semana te quedabas ahí en Santo Domingo, en San Cristóbal. en San Cristóbal. ¿Y ahí dónde te Cristóbal. quedabas, güey? Bueno, había un señor que, si mal no recuerdo, don Dimas Campos. Él me dio posada ahí, y me vendían la comida y ahí la escuela quedaba cerca. Recuerdo que que la escuela era cerrada con láminas de zinc. Entonces a mediodía era un calorón, ¿verdad? Mira que no había luz. Ah, no, obvio que no. No, ahí no. Solo se alumbraba con candelas y canfineras. Pero ese fue mi primera escuela. Luego eh, pasé a Copesilencio. Yo trabajé un año en Copesilencio. Eso fue en el 73. En el 74 me trasladé a Santo Domingo. Y de Santo Domingo pasé a Londres. Hice un año en Londres. En Londres. Sí, ¿Y vivías en Londres? ya ahí sí me tuve que venir a vivir a Londres. No, mentiras. En ese tiempo yo viajaba de aquí de Quepos. Ah, ok. Yo miré en el 75 cuando se quemó el mercado de acá de Quepos. Tuve la oportunidad de ver eso. ¿Y en Quepos Eh, dónde vivían, güey? yo en Quepos vivía con una tía, ya murió ella. Ella me dio posada también, vivía en un cuartito ahí. Yo todas las mañanas. Ah, bueno, cabe resaltar ahí que en ese tiempo todo lo que era barrio Los Ángeles, porque era ahí donde vivía, era
las entradas a las casas era por medio de puentes, porque por debajo se metía el estero. ¿Ya vivían donde viven ahí su familia? Sí, ¿Ya vivían ahí? ya vivíamos ahí. No, ahí donde vivimos actualmente. Ajá. No, ahí todavía no. Pasaron muchos años para que nos trasladáramos a vivir ahí. Pero de ahí, en el 75, era esa característica. Entraba la marea, salía la marea, y cuando salía la marea uno podía entrar normalmente. Pero cuando la marea estaba llena, uno tenía que hacerlo por medio de puentes para llegar a la Como casa. en barracas, subido como en bases. Como, sí, con tablas y bases. ¿Cuándo llegas a Cerro, güey? A Cerros llego en 1980. 1980. Sí, ahí trabajé en la escuela Cerros al Río. Trabajé 15 años. ¿Eras Eh, unidocente? Era unidocente, sí. Que hasta, por cierto, yo soy un defensor de los maestros unidocentes porque me tocó no solamente vivir la experiencia de ser maestro unidocente, sino que orientarlos, porque gracias a Dios el supervisor me dio esa oportunidad de poder hacer mi labor dentro del trabajo que hacían los docentes. Entonces, por ejemplo, venían a reuniones y el supervisor me decía, encárguese usted de los docentes, de los unidocentes. En ese tiempo le llamábamos PP2. PP2. PP2, sí. Eh, Era profesor de primaria 2. Eh, y muchos, ¿cómo se llama? Trabajaron conmigo, trabajamos en talleres, confección de los planeamientos, es más, hasta los mismos exámenes se planeaban y se hacían, material para primer grado, material para sexto, para quinto, porque recordad que el maestro unidocente eh, tiene a Hace de cargo todo. desde primero hasta sexto. A veces tal vez no había nadie en cuarto, entonces no había cuarto. O no había eh, en segundo o en tercero, o hasta en el mismo sexto grado, no había estudiante, entonces uno solamente trabajaba con el resto. Oye, ¿cómo se trabaja en una escuela unidocente? Eso siempre he tenido yo esa duda con respecto a, por ejemplo, tenés que adecuarte a un niño, tal vez de primer grado, que no sabe leer ni escribir, y a otro de sexto, que tal vez ya, bueno, lógicamente va un poquito más avanzado, que tiene que enseñarle tal vez fracciones y cosas más. ¿Cómo se maneja eso? Vieras qué interesante, y esta pregunta me gusta porque se refiere a la habilidad que tenga uno como docente. Yo poco a poco, como le decía, yo no era mi, mi profesión la de ser maestro. Y en ese momento yo, cuando trabajé ahí, todavía estaba estudiando. Le fui agarrando un cariño que entonces yo decía, bueno, hey, tengo que ver cómo saco adelante a estos niños. En ese tiempo, al niño que ingresaba a primer grado, uno le daba un aprestamiento de 3 meses y en ese tiempo era marzo, abril y mayo. En mayo ya uno tenía que tener listo ese chiquito para que aprendiera a escribir y leer. O sea que si usted en mayo usted no tenía a ese niño leyendo y escribiendo, tenía que devolverse, por decirlo así, a darle más aprestamiento para que pudiera, porque usted sabe que la lectura y la escritura son base para Sí. un examen. Usted no lo puede hacer si no sabe leer. Entonces había que preparar al niño desde ese momento. Desde ese momento que terminaba el aprestamiento, que era más o menos 3 meses. A veces había niños que, digamos, si tenía unos 2 o 3 estudiantes de primero, pues era más fácil, porque eh, era menos. Ahora, con respecto a la educación, eh, esta era casi individualizada. Digamos, a los niños de primer grado, en esos 3 meses se le da aprestamiento. ¿Sabes lo que es aprestamiento? ¿No sabes? Concepto nuevo. Ok. El aprestamiento tiene las bases en nuestra motricidad, en las manos finas,
en la motora fina que le llamamos y la motora gruesa que son los pies y todo. Entonces uno le enseña al niño a brincar, a saltar, a caminar, le enseña la grafía para escribir. ¿Qué es lo que enseñan hoy en preescolar? Exactamente, es lo que hoy es la preescolar. Entonces uno tenía que poner a trabajar al niño porque casi siempre los niños de primero, segundo y tercero eran los que venían en la mañana. Después de las 11 recibía uno los de cuarto, quinto y sexto. Entonces, ya trabajando con grupos como cuarto, quinto y sexto, si tenía apenas 2 de sexto, si tenía unos 4 de quinto, si tenía unos, qué sé yo, unos 5 de tercero, 5 de cuarto, perdón, entonces uno le ponía materia. Ok, tome el trabajo. A ustedes, los de cuarto, les corresponde hacer este trabajo. El ministerio en ese tiempo entregaban unos paquetes de fichas. Las fichas eran para trabajar individualmente. Entonces uno le repartía fichas. O sea que ningún niño estaba desocupado, Sin hacer nada. sin hacer nada. Entonces uno mantenía el orden, ese niño trabajando en tal cosa, aquel de quinto en otra. A veces se fusionaba el trabajo de quinto y sexto. ¿Qué sé yo? Digamos, una efeméride, descubrimiento de América, o el Día de la Raza, que se le llama. Ok, vamos a hacer un cuestionario entre los de quinto y sexto sobre este tema. Ok. Entonces uno fusionaba el tema, no tenía que hacerlo aparte. Sí, tomando en cuenta que ya quinto y sexto estaban a un nivel muy parecido. Estaba en un nivel. Bueno, agradecerle a la gente de Bombonete. Estamos completamente en vivo acá desde Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Te hacen la vueltita acá por Bombonete para que disfrute un rico café, una rica bebida y que pase un rato agradable aquí con su familia o con que quiera venir con su pareja, con sus hijos acá en Bombonete. Agradecer también a la gente de King Boxing, nuestros patrocinadores, también a la gente de Dormi Centers, by Colchones y más, sucursales en Quepos, Parrita y Jacó, y también a la gente de Marina Pezvela, y sin dejar también a la gente de Copeagri, Agromotriz y Supermercado Copeagri en el centro de Quepos. Nunguay, ¿dónde nace el amor por el fútbol, por el deporte? ¿En qué momento empiezas a trabajar con niños y empiezas a formar jóvenes, a formar niños en el deporte en el cantón de Quepos? Sí, Juanca, muy interesante también esta pregunta, porque mi niñez fue muy difícil. Mi niñez pasó en una finca donde mi papá nos llevaba a sembrar y recoger a veces la cosecha. Nosotros lo que hacíamos era, como siempre fuimos numerosos, muchos tenía hermanos y primos que vivían con todos ahí en la finca. Entonces lo que hacíamos eran unos marquitos de madera y ahí jugábamos, pasábamos jugando fútbol. Ok, cuando yo ya llegué a la escuela, digamos aquí que hoy es la Corea, en ese tiempo la oficial, salía los sábados de la escuela y a veces me quedaba viendo a los demás chiquillos. Yo no tenía en ese momento tacos ni nada, pero yo decía, yo también puedo jugar, no importa. El vacilón era que mi mamá no me pegaba, porque nunca me pegó, pero sí me regañaban si llegaba todo sucio. Sí. Y un día me jalé una torta porque me quité la camisa de la escuela y la puse por ahí y me puse a mejenguear. Lo que hacíamos todos, la poníamos de cancha. Lo que hacíamos todos, sí. Y resulta que en un momento dado alguien pateó la bola y quedó la bola impregnada en la camisa así. Y fue puño, bueno. Pero poco a poco fui tomándole cariño. En ese tiempo recuerdo que uno era aficionado a un equipo y era de perilla. Solo por radio lo podía oír porque no había televisión. Entonces, recuerdo que cuando llegué bueno, porque yo viajé desde la finca, desde segundo, tercero,
y cuarto grado, no, primer grado lo hice en Punta Arenas, ya de segundo para arriba lo hice. Pero ya de cuarto, quinto y sexto, yo me vine, una tía me dio también para vivir. Yo viví toda mi infancia, digamos, también, porque ahí jugué en los tanques, en esos tanques grandes que hay de agua, que había en ese tiempo. Y viajábamos al colegio. Eh, Teníamos equipillos y jugábamos barrio contra barrio, digamos. Eh, este le llamaban el cerro. Jugábamos el cerro contra el tipo H, porque ahí era donde vivía yo, el tipo H, cerro. Y a veces nos íbamos a jugar al centro, la cancha de aquí de Rancho Grande, contra Rancho Grande o si no Boca Vieja. Claro que al finalizar el partido nos agarramos a pedradas, todo el mundo. No sé por qué razón, alguien arma a camorra y entonces nos agarramos a piedra limpia. Pero era un vacilón. Esa fue parte de lo que yo viví en lo que es fútbol. Entonces, como en quinto grado, formé parte de un equipito aquí que se llamaba, que era del finado Michelin. ¿Te acuerdas de Michelin? Ujú. Ok. El árbitro. Sí. Michelin tenía un equipo que le llamaban la Estrella Roja y yo tuve la oportunidad de jugar con él. Pero ya te digo, los sábados que yo podía, había sábados que no podía porque yo tenía que irme para la finca. Bueno, así pasó el tiempo, ya llegué a trabajar y eh, inicié prácticamente en Cope Silencio. Ahí nosotros, junto con otros señores y junto con el maestro, el director que en ese tiempo estaba, que era don, don Jorge Jiménez. Don Jorge Jiménez me dice, ayúdame con el asunto del fútbol acá. Y entonces lo primero que hicimos fue chapear la plaza. eh, Chapear la plaza y luego recuerdo que nos acostábamos a las 3 de la mañana diseñando el escudo de la cooperativa y los números atrás de la camisa blanca que íbamos a utilizar. Es el primer equipo que usted se puede decir que trabajó. Sí, ahí fue donde empezó. Luego ya propiamente eh, que yo tuviera el equipo a cargo sería con la Asociación Deportiva Quepeña. Eso le iba a preguntar, Con la porque Asociación Deportiva. ADEQUE me parece a mí que fue un proyecto muy serio en aquellos años. O sea, para un cantón como que, pues que cuesta organizarse, a veces es complicado la organización deportiva. Ajá. Yo recuerdo ADEQUE que era un proyecto que tenía desde mosquitos, infantil, tenía juvenil y tenía una tercera división que estuvo a punto de subir a la segunda B de ANAFA, que se llamaba en aquel tiempo. Me acuerdo que jugaba Pate, jugaba Mami Mami, jugaba Adrián Sánchez, el muchacho este que es de Cerros. Era un buen equipo, atajaba aquel señor de Marítima, de pelo largo, que se me va el nombre ahorita, Arauz, no, que era guardia en la municipalidad. Ay, sí. Creo, sí, se me va el nombre ahorita. Pero recuerdo que llegaron como hasta semifinales nacionales contra Ojancha. Claro, ¿Cómo llega usted, güey, a ese proyecto? ¿Quién lo invita? sí, vieras que, bueno, yo aquí tengo que agradecerle a mucha gente que en ese momento me apoyó pero sí recuerdo el trabajo que hizo Hugo, nosotros le decimos siempre el Hugo el de la Llán, que es familiar tuyo, Ah, mi tío. es tío tuyo. Sí, a ese fue el primero que yo recurrí para que pudiera, eh, para que pudiera yo tener un grupo de niños y empezar a trabajar. Bueno, da la casualidad que Hugo tenía una buena amistad con los encargados en ese tiempo del equipo Creo que estaba Ternera, aquel señor que don sacaba sangre en el centro de salud. Jorge Ternera. Sí. Ajá. También estaba este señor, ¿cómo se llama? El del Banana. Don Víctor Zúñiga. Don Aguilar, perdón. Víctor Aguilar. Bueno, fueron los que iniciaron eso y entonces me propusieron de que me hiciera cargo yo de todo lo que era en ese tiempo
no como ahora que se le llama U7, U11, U13. En ese tiempo era mosquitos, moscos, infantiles Y juveniles. y juveniles, que era la reserva, llamaban reserva, Sí. sí, pero era la juvenil. Entonces me propusieron y no, yo deseando que alguien me pudiera ayudar, acogí la idea y entonces empezamos a trabajar. Es más, hasta equipo de mujeres. Lo Tuvimos un recuerdo, equipo sí. de mujeres. Y que fue Arazaray. el único equipo que fue campeón acá en esta Ajá. zona. Que yo recuerde, hasta Recuerdo, ahora, ¿no? todos los uniformes eran iguales, eran amarillos. Amarillo con verde. Logo Daniel. Sí, luego, exactamente. Entonces, empezamos a trabajar y fue así cuando no solamente me dieron lo que fue la Liga Menor, sino que también me nombraron asistente. Yo fui asistente de don Starling, fui asistente de don Wilbur, fui asistente de Agapito, fui asistente del último que en paz descanse, William, Que le decían William, Mortadela. ajá, Creo que ellos son. Mejía, Mejía. sí. Entonces pude ir a Ojancha. Recuerdo muy bien que en ese tiempo a la que Peña ahí le hicieron una jugada fea. eh, y, pero el equipo llegó larguísimo. Y las bases de ese equipo, bueno, yo prácticamente las tenía a como, a como le agradezco ahora, hoy en día, más que todo, hoy en día a Cambute, que tenga jugadores que pasaron porque por ejemplo Diego Elizondo fue jugador mío de Liga Menor y ahí está, entiendo. Y otros de Cerro, otros que no conozco, ¿verdad? Pero gracias a Dios se pudo eh, formar en ese momento grupos. Recuerdo a Pistolero, recuerdo a aquel muchacho Cristian. Cristian. Eso te iba a decir, güey, que antes había muchos equipos de niños. Yo Sí, recuerdo campeonatos que cuando nosotros jugábamos, que estaba el equipo de nosotros, que era la Deque, pero estaban los Asos de Cristian, estábamos Don Antonio, el finado Chico, estaba el de Limbo de Carlitos Rosales, estaba el de Pistolero. Ya solo en el centro habían 5 sí, equipos de 5 niños. equipos, sí. Recuerdo que venía Naranjito, que lo tenía Chicho, en paz descansa, un gran ser Sí, humano. cierto. En Londres con Don Albino Pérez. Pino Pérez, sí. Estaba un equipo de damas también. O sea, eran muchos los equipos de Liga Menor. Calderón, Marco Calderón, Ajá. tuvo equipo ahí en la precaria, Cerro. Sí. Hubo mucho equipo de Liga Menor y eso ahora se ve menos. Bueno, yo, yo creo que ahora Fuera de cámaras. sí, fuera de cámara, usted me hacía la pregunta, ¿por qué ahora eh, el niño no desarrolla ciertas habilidades? Es porque es por eso, yo creo que eh, se crean escuelas de fútbol. No sé cómo está el asunto de si aquella persona a cargo de un equipo de liga menor tiene la capacidad o la capacitación. En este momento yo creo que el único que tiene para trabajar con ligas menores es Junior. Porque creo que un día esto lo miré que sacó la licencia de... No, por ejemplo, Oscar tiene licencia B. Sí, y Oscar también, sí, iba a mencionar. Creo que Jairo también tiene licencia. Aquí hay varios que se han preparado. Pero son muy pocos, pero véalos bien. Empezamos trabajando con niños, pero en un momento dado los dejamos y vamos a los adultos. ¿Ves? Entonces ahí hace falta darle seguimiento. O sea, se pierde el camino. Exactamente, darle seguimiento. Digamos, si usted inicia con una escuelita de fútbol, sígala. Y vea, yo les he dicho a las anteriores que he tenido yo, no me los dejo de votados. Si me los va a dejar votados, llámeme y me dice, yo le voy a dejar la escuelita, yo ya no quiero nada con esa escuelita. Entonces yo veo si sigo, porque no es justo de que queden votados los niños. Entonces, esos niños ya van sin ninguna base y pierden hasta el ánimo, pierden la motivación y entonces es donde se ve deficiencias
que al fin y al cabo redundan hasta en nuestra selección. Sí. Porque un día miré una entrevista que le hicieron a Macho Ramírez y Macho Ramírez decía, ¿cómo es posible? Ese jugador, no mencionó nombres, ese jugador de la selección, dice, va con el balón, centra y no se fía y se la pega al defensa. ¿Qué le habrán enseñado en la liga menor? Sí, ¿qué le habrán enseñado? Lo primero que dicen. ¿Qué le habrán enseñado en la liga menores? Que ese muchacho no sabe que bien puede hacer una finta o bien puede bueno, driblarlo, quitárselo y centrar. No que patea a lo loco y se la pega al rival. Entonces se pierde un centro. Güey, ¿qué recuerdos tiene de esa época? De la época de la DQ. Ah, bueno, puña, son bastantes porque yo estuve con esa asociación, era una asociación como unos 10 años, 10 años. Ya le digo, ese grupo fue a Ojancha, nos eliminaron, participó en muchos torneos acá, tuvo buenos muchachos, buenos elementos. Eh, ¿Qué más? ¿Y de la Liga Menor? Y de la Liga Menor, ya ahí estamos hablando de que aquí el equipo a vencer siempre era la DEC, porque tenía chicos, ¿cómo se llama? Aguerridos. Yo me acuerdo de muchos de ellos, como un el Emer Chaverri, el mismo Piloncho, Negro Jonathan. el negro, puña negro tenía una madurez. En el caso tuyo, eh, no es porque estés aquí frente al micrófono y me estés haciendo estas preguntas, pero yo miraba en Juan Carlos, miraba un prospecto como de la media cancha para arriba. Yo creo que llevaba la misma técnica de tu también primo, es verdad, Primo, sí. de Juanca Álvaro Solano. Álvaro Solano, Álvaro Solano. Camisa número 8, ¿va? Sí. Camisa número 8 en la liga. Señor jugador. Un señor jugador. Entonces, estamos hablando de gente, de muchachos, de jóvenes que querían sobresalir en ese tiempo. O sea, sobresalieron en su etapa y iban para arriba. Solamente que faltó como el toque final, como El seguimiento. darle seguimiento, nada más. Pero yo calculo que aquí podían haber salido unos 6 muchachos, si no más, de esa liga menor, de este Güey, equipo. aquí le mandan, dice, hay una página que se llama San Rafael de Cerro, dice Don Guadi, maestro de muchos chicos que ya son grandes, era el único maestro en la antigua escuela Cerros Arriba, un ícono de nuestro pueblo. El portero que no recordamos el apellido Mendoza. Mendoza. Ajá. Sí. Aquí no lo pusieron. Yulgari Jiménez dice, lindo Don Guadi Guerrero Espinosa, qué honor conocerle. Juan Carlos Pérez también dice aquí, un maestro de maestro, Don Guadi. Don Guadi, ya como para ir cerrando la entrevista, ya para ir terminando, ya. ¿Qué podemos decir a los jóvenes de hoy en día, a los niños? Que sabemos que el deporte es uno de los escaparates, por decirlo de alguna manera, para dejar muchos problemas. Que el deporte nos puede generar muchas cosas buenas. Sí, claro. Yo anteriormente trabajando en la escuelita de Londres, mis principios siempre fueron de enseñar valores, pero más que todo el estudio. Yo le digo a los grupos siempre, no abandonen el estudio porque el estudio es para siempre. El fútbol es corto. En cualquier momento se puede dar una lesión y hasta ahí llegó. Pero el estudio es lo principal. Estudien, prepárense bien, sean profesionales y si les queda un ratito de tiempo, practiquen un deporte que les guste y si pueden trascender de ahí sin dejar olvidado el estudio, perfecto. Bueno, güey, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy.
Oye, va para Cerros ahorita, entonces hay que terminar rapidito porque después me lo deja el bus. La verdad, como le dije al principio, yo creo que le debía esta entrevista a un guay. Para nosotros, para muchas generaciones, usted fue un maestro, fue una persona que nos guió, que nos enseñó valores, y aunque fue hace más de 30 años, puta, ya estamos viejos, que estuvo con nosotros, guay, yo sé que toda la generación, yo sé que Tito, Juan Pedro, su hijo, Manicho, Negro, mi persona, Moño, que pasamos por usted, que nos enseñó tanto. Le vamos a agradecer toda la vida, guay, y la verdad que muchas gracias por venir. No, hombre, el placer ha sido mío y muy emocionado porque eh, es la primera vez que puedo contar algo de mi propia vida, porque yo tengo sentimientos muy enormes sobre todo lo que he hecho en este tiempo. Tengo 25 años ya de pensionado y a veces añoro el asunto del trabajo en educación, pero así es la vida. Eh, tenemos una cosa y yo creo que para algo Dios lo manda a esta tierra y mi lema siempre ha sido que elegí ayudar y eso es lo que hago. Ayudo, ahorita estoy metido también con el asunto de la persona adulto mayor y, y no me aparto de una cosa para seguir otra, porque parece raro, ¿ah? Adulto mayor y niño. Todos nacemos como niños y vamos para arriba, Es vamos correcto. para adulto mayor. Muchísimas gracias por la entrevista No, güey, gracias a usted. y estoy para servirle en cualquier momento. Creo que me quedé corto. Traté de Ahí resumir. vamos a hacer, más adelante hacemos la segunda parte. Perfecto. Ahí seguimos Claro que sí, después. con mucho gusto. Bueno, este fue nuestro 9º episodio de El Pueblo en la Mira. Agradecerle a Don Guay nuevamente por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana vamos a darnos libre, tenemos unos compromisos ahí. Regresamos el jueves 16, si no me equivoco, que cae de noviembre, igual a las 5 de la tarde acá desde Bombonete, para que nos acompañe y durante la semana les vamos a indicar quién va a ser nuestro próximo invitado. Agradecer a mi compañero Daniel López que estuvo detrás de cámaras. Yo soy Juan Carlos Artaga para Diario Mirador. Muchas gracias, gente, y hasta luego.